Buenos días, compañeros y docente. La presentación corresponde al tema exploración gravimétrica. El equipo está conformado por mis compañeros Carlos Escobar, Britney Méndez, Kevin Rodríguez y una servidora Salma Lozano. Para dar inicio al desarrollo de nuestro tema, es indispensable saber en qué consiste la exploración gravimétrica. Y bueno, esta técnica permite caracterizar el subsuelo a través de mediciones del campo natural gravimétrico terrestre, es decir, aprovechando las diferencias de gravedad en distintos sectores por mayor mineralización en ciertas áreas que en otras, conocidas como formaciones geológicas. Aquí se realizan mediciones relativas o se miden variaciones laterales de la atracción gravitatoria de un lugar a otro, puesto que en dichas mediciones se puede lograr una precisión satisfactoria más fácilmente, en comparación con las mediciones de campo gravitatorio absoluto. Esta técnica ha sido muy útil para determinar la geometría de cuencas sedimentarias y la evaluación de campos petroleros en apoyo a la exploración sísmica, así como en estudios de zonas arqueológicas. En la diapositiva podemos observar un concepto adicional de dicha técnica que consiste en la medición de la aceleración de gravedad sobre un terreno con el fin de detectar las variaciones de densidades en las unidades geológicas presentes en el subsuelo. Otro subtema, el cual se va a explicar, son las anomalías gravitatorias, las cuales son una diferencia entre el valor de gravedad medido en un determinado lugar de un planeta, que generalmente esto ocurre en un punto de la superficie, y la gravedad teórica obtenida de un modelo que contempla las dimensiones, masa y rotación del planeta. Como pueden observar, en la presentación se colocó una imagen que es un mapa de las anomalías gravimétricas en reducción de un búger total del Caribe Occidental y América Central. Y bueno, dicha región de estudio se caracteriza por un campo de anomalías en reducción. Hola, soy Kevin Fernando Rodríguez de León. Ahí me tocó hablar sobre las aplicaciones de la gravimetría. Ok, estas son el estudio de cuencas sedimentarias, geodesia, mapeo geológico regional, ingeniería civil, geotecnia y arqueología. Bueno, por medio del método gravimétrico se puede detectar contrastes de densidad existentes en la corteza terrestre debido a los distintos tipos de rocas que constituyen la corteza terrestre. La mayoría de las rocas sedimentarias, por ejemplo, es menos densa en comparación a las rocas que forman el basamento. En consecuencia, con el método gravimétrico se puede delinear la interfase o el límite entre las rocas sedimentarias y las rocas de basamento subyacentes o las dimensiones de cuencas sedimentarias formando lechos o otras depresiones en las rocas de basamento. El método gravimétrico es muy útil en la exploración inicial de áreas cubiertas por una capa uniforme que esconde los afloramientos y la estructura del subsuelo. La cubierta puede componerse de vegetación densa, de agua sombra o de aluviones. Por ejemplo, los fines de la década 60, un gravímetro portado por un barco fue desarrollado, lo que empujó a la exploración de gravímetros de los márgenes continentales de cubierta somera del agua. Combinando los datos gravimétricos con los resultados de la exploración sísmica, un geofísico puede identificar más claramente estructuras y formaciones geológicas como domos de sal o de rocas ígneas, por ejemplo, en comparación con la aplicación de uno de solo de estos métodos geofísicos de exploración hablados. Ok. En exploración minera se aplica el método gravimétrico en la búsqueda de minerales pesados como la cromita, por ejemplo. Debido al contraste alto de densidades entre los minerales pesados y las rocas adyacentes más livianas, se puede delinear la distribución y dimensión de rocas de diferentes densidades por medio del método gravimétrico. Los canales antiguos son prometedores para acumulaciones en minas de oro y de uranio. Frecuentemente, ellos están hundidos y escondidos debajo de una cubierta de otras rocas. Debido al contraste de densidades entre el relleno menos denso de estos canales, se hace incisiones en rocas de mayor densidad. El método gravimétrico es capaz de delinear la forma de estos canales. En los estudios de reconocimiento regional por medio de método gravimétrico puede resultar en el levantamiento de estructuras geológicas de importancia regionales tales como fallas o alineamientos, que son prometedores para acumulaciones de minerales y mineralizaciones. Además, se emplea el método gravimétrico para distinguir anomalías electromagnéticas causadas por sulfuros macizos de aquellas causadas por grafitos de densidad relativa pequeña. Ok, en resumen de todo esto, los ejemplos que acabo de decir son la detención de exceso de masas sulfuros masivos
la detención de masa de carbón en depósitos de sal, el estudio de placeres en actividades mineras, el mapeo geológico regional, que es las cuencas y gravens, la definición de la morfología del basamento y marco estructural regional, monitoreo de variaciones en aguas subterráneas, subsidencia y sustancia y detención de vacíos. Gracias. Hola, soy yo de nuevo, Kevin. Bueno, ahora sí que vamos a especificar qué es un gravímetro, los tipos de gravímetros. Ya escuchamos la teoría del gravímetro, ahora queremos saber qué es un gravímetro. Bueno, en sí los tipos de gravímetros son los sensores de gravedad que pueden dividirse en las categorías absolutos y relativos. Un gravímetro absoluto mide el valor local de la gravedad cada vez que realiza una medición, mientras que un gravímetro relativo mide la diferencia en la gravedad entre dos mediciones. Para fines explorativos es suficiente emplear instrumentos relativos. Los instrumentos absolutos son más costosos, de mayor utilidad, requieren mayor tiempo para lograr mediciones precisas y requieren de mayor conocimiento y habilidad para su empleo que los instrumentos relativos. Ok, vamos a hablar sobre cada uno, de los relativos y los absolutos. Para comenzar vamos a hablar sobre los gravímetros relativos. Estos poseen similitud constructiva con los sismómetros verticales de largo periodo. Solamente veremos los gravímetros portátiles basados en el conjunto masa-resorte y en particular los que utilizan algún tipo de control o medición electrónica. En los gravímetros absolutos, estos logran la exactitud necesaria en geofísica y geodesia. Dentro de los gravímetros absolutos, los más comunes son los de caída libre, tiro vertical y los péndulos. Hoy en día ya no se emplean tanto los péndulos por su baja exactitud, por lo que el método nunca es empleado para mediciones de alta precisión. Gracias. Bueno, mi nombre es Brittany Jacqueline Méndez Velázquez y en esta primera parte yo les voy a hablar sobre lo que es el funcionamiento de la exploración gravimétrica. Quiero mencionarles que funcionamiento y procedimiento, aunque parezcan similares y se escuchen incluso tal vez, no sé, similares, pues no lo son. El funcionamiento va a ser que se plantee en un terreno un diseño de perfil o malla. Perfil y malla van a ser sinónimos. Si más adelante, y de hecho lo voy a hacer, yo menciono malla y después utilizo perfil, sepan ustedes que estoy hablando de lo mismo. Bueno, se instala en cada punto el gravímetro por varios minutos y esto se va a hacer con el fin de obtener una medición con repetibilidad estable. Además, en cada estación se van a medir la elevación con una exactitud inferior a los 10 centímetros. Geodatos realiza la reducción y procesamiento de los datos y lo va a hacer con ayuda de softwares como lo son Oasis Montage y Model Vision. En las diapositivas yo le puse imágenes para que ustedes puedan observar el tipo de trabajo que realizan estos programas. Los dos son sistemas de modelaje de datos magnéticos y gravimétricos. Y son un paquete pues interactivo de interpretación de datos ocupados para la ciencia de la Tierra. Hola, soy yo de nuevo, Brittany Jacqueline, y ahora les voy a hablar sobre el procedimiento y también la adquisición de datos gravimétricos que pues van de la mano. Existen dos formas comunes de aplicar la técnica o procedimiento en campo. Una va a ser midiendo sobre un perfil aquellos casos donde se conoce el rumbo y la dimensión promedio del objeto de los productos finales, que son representados en 2D. Y el otro va a ser distribuyendo en superficie la medición de los datos, esencial en estudios donde se desconoce la disposición de la roca o estructura de interés, o se requiera del análisis de un mapa para poder establecer pues zonas prospectivas. Bueno, dentro de los procedimientos yo les voy a mencionar 3. Uno va a ser el efecto de deriva y marea, otro estación base y el último va a ser el método de Nettleton.
El primer método que nos habla de deriva y marea es que si ubicamos el gravímetro en una estación y tomamos varias lecturas durante el día, pues vamos a ver que los valores cambian, obviamente. Esta variación va a tener dos causas. Una va a ser la deriva originada por cambios físicos en el gravímetro, fundamentalmente las constantes elásticas de los resortes y el efecto de marea por la atracción que ejerce el Sol y la Luna sobre la masa del gravímetro. Otra va a ser la deriva y marea se corrigen con una secuencia de medición en rulos o loops que implican volver cada 1 o 2 horas a una estación designada como base, ya que en este tiempo se pueden considerar pues una línea la deriva y marea y la corrección proporcional al tiempo. Pues este método va a ser checar, regresar. Sí es algo complicado en cuestión de que pues es por intervalos de tiempo, pero pues tiene que ser de esta manera. Con los valores leídos 2 veces en A y en B por decir 2 variables, se construyen 2 segmentos de recta que proyectados hasta el eje de la lectura permiten leer valores. Vamos a establecer términos de LA y LB como si hubieran sido medidos todos en un tiempo de 0. Los puntos C y D medidos dentro de un cierto intervalo van a tener también su lectura como LC y LD a un tiempo también de 0. Y pues cuando se les proyecta con la pendiente de la recta correspondiente. Bien, ahora el segundo método que yo les menciono es la de estación base. Siempre es preferible ligar las mediciones a una estación con un valor absoluto de gravedad. Si esto no fuera posible, se adopta un valor aproximado a una estación considerada como base y se establece la relación entre esta y las restantes de la red de medición. A los fines de interpretación de los resultados, esto no va a ser una complicación. El último método es el de Nettleton, que se propuso como un método indirecto. En este se va a considerar un perfil gravimétrico trazado sobre un accidente morfológico pronunciado en el área de interés. Se escucha muy grave este término, pero pues no es nada más que una colina o un valle pequeño. Para cada estación de observación a lo largo del perfil se va a calcular lo que es la gravedad corregida, insertada por distintos valores de densidad en las fórmulas. Sí, para esto vamos a ocupar fórmulas. Se corrige el efecto topográfico y el efecto de las masas ubicadas entre el nivel de referencia y el nivel de observación. El valor de densidad que genere el perfil gravimétrico de menor correlación con el morfológico va a ser el valor más apropiado y el que se acerque más a el valor posible de la realidad. De manera rápida les voy a explicar la segunda parte, que es la adquisición de los datos gravimétricos, en el cual tengo 4 datos, o más bien 4 subtemas. El primero es la ubicación del área, que va a ser a partir de la evaluación de toda la información previa, así como la definición de los objetivos de relevamiento. Estos ya sean puramente científicos o de prospección de recursos. El segundo punto es la determinación y estaqueo de los puntos tomados como bases. Aquí la ubicación de estos puntos ha de conformar una malla lo más regular posible, más factible en trabajos de pequeña escala y más improbable en relevamientos regionales, donde cerros, lagunas y otros rasgos pueden obligar a desplazar puntos del mallado. En trabajos aéreos, pues se definirá en líneas de navegación. Yo no me voy a meter en esto porque pues no es el caso. Eso es, punto y aparte.
El siguiente es el relevamiento topográfico, durante el cual se realiza la determinación de cotas y distancias entre las estaciones. Aquí entran dos puntos, uno es la planimetría y el otro es la altimetría. La planimetría es para ubicar estaciones, donde se debe considerar el margen de error en mediciones para calcular el error probable en G en las correlaciones por latitud. Aquí tiene que ver la latitud. Bueno, al contrario de la altimetría, que va a ser para la ubicación en Z. Aquí también se va a calcular un rango de error probable en mediciones, pero van a estar vinculadas con correlaciones de la altitud. El último punto es el relevamiento gravimétrico, que es la adquisición de los valores de G, ya sea la componente vertical Z de la gravedad obtenida con gravímetros o más raramente de valores de gradiente de la gravedad con aparatos llamados gradiómetros. Hola, soy Britney por tercera vez. Y bueno, en esta última ocasión yo les voy a hablar sobre lo que es la balanza de torsión. Solamente para que no se quede olvidado. Bueno, la balanza pues es otro instrumento utilizado en la exploración gravimétrica que pues tiene la misma utilidad que un gravímetro. Bueno, este instrumento, para que sea útil en prospección, debe acusar distorsiones muy ligeras en las superficies equipotenciales terrestres causadas por estructuras internas de dimensiones pues no lejanas al kilómetro. En la diapositiva les puse el principio con el que trabaja y dice que consta en esencia de dos pesos iguales, situadas a distintas alturas, el conjunto está suspendido con un hilo de torsión de tal manera que pueda girar libremente. Ok, bueno, esta balanza, aunque la precisión en terrenos favorables es tan grande como la de los gravímetros, pues lamentablemente ha sido completamente sustituido por el gravímetro. Esto se debe a dos causas principales y pues están fundamentadas. La primera es que la rapidez operatoria mucho mayor es hacia el gravímetro. La gran cantidad de tiempo que requiere situar en estación la balanza de torsión, nivelarla y esperar a que las barras almacenen su posición de equilibrio, pues en realidad hacen que solo se realicen pocas estaciones al día, mientras que con el gravímetro se pueden hacer hasta 50 o más estaciones. Y pues realmente en cuestión de tiempo y obtención de datos de manera rápida, pues me inclino más hacia un gravímetro, ¿no? La segunda desventaja es que la gran sensibilidad de la balanza de torsión a los efectos gravitatorios debido a las irregularidades topográficas, pues es tan difícil corregir exactamente los efectos de los montículos y valles, que tal precisión real alcanza el instrumento solamente se llega a lograr en terrenos muy llanos. Entonces, por estas dos causas son que se ha quedado en el olvido. Y con razón, porque ¿de qué me sirve a mí un aparato que si yo llego a un lugar en donde no sea llano, donde, no sé, estén a ciertas condiciones, yo no voy a poder utilizarlo? No me conviene a mí, porque si tengo otro con el que en cualquier tipo de condición voy a poder trabajar, pues por obviedad me quedo con el segundo. Y pues de mi parte es todo. Hola, ¿qué tal? Yo soy Carlos Escobar y les voy a hablar acerca de la adquisición gravimétrica en el campo. El espacio entre estaciones utilizado en el método gravimétrico puede variar desde unos pocos metros en el caso de levantamientos geotécnicos o minerales detallados a varios kilómetros en levantamientos en reconocimientos regionales. La densidad de la estación debe de ser mayor donde el campo de gravedad está cambiando más rápidamente. Si se requieren valores de gravedad absolutos para relacionar los resultados con otros levantamientos de gravedad,
Al menos una estación base de fácil acceso debe estar disponible donde se conoce el valor absoluto de la gravedad. Debido a la deriva instrumental, esto no se puede lograr directamente y se adopta un procedimiento conocido como bucle. Se realiza una serie de lecturas alternativas en los tiempos registrados en dos estaciones y se construyen curvas de deriva para cada una. Tal es el caso del principio del looping. El principio del looping, las cruces y los círculos representan lecturas alternas del gravímetro, tomadas en dos estaciones base. Las separaciones verticales de las curvas de deriva para las dos estaciones diferencia G1 a G4 proporcionan una estimación de la diferencia de gravedad entre ellas. Las diferencias de mediciones de la 1 a la 4 para las dos estaciones pueden promediarse para dar una medida en la diferencia de gravedad corregida por la deriva. Durante un levantamiento por gravedad, el gravímetro se lee en una estación base a una frecuencia que depende de las características de deriva del instrumento. En cada estación de levantamiento se registra la ubicación, el tiempo, la elevación, profundidad del agua y la lectura del gravímetro. En áreas terrestres bien estudiadas, la densidad de elevaciones determinadas con precisión en los puntos de referencia es normalmente lo suficientemente alta como para que las estaciones de gravedad puedan ubicarse en los puntos de referencia o conectadas a ellas mediante levantamientos de nivelación. La precisión de las alturas determinadas por dichos instrumentos depende de las condiciones climáticas prevalecientes y el orden es de 1 a 5 metros, lo que lleva a una incertidumbre relativamente grande en las correcciones de elevación aplicadas a los valores de gravedad medidos. El uso de GPS diferencial, es decir, la comparación entre las señales de GPS entre un conjunto de base en una elevación conocida y un conjunto de campo móvil, puede proporcionar elevaciones con una precisión de hasta unos 25 milímetros. Eso significa que es mucho más preciso. Bueno, continuaré con mi siguiente tema, que es acerca de la densidad de las rocas. Las anomalías de la gravedad resultan de la diferencia de densidad o contraste de densidad entre un cuerpo de roca y sus alrededores. Por lo tanto, su estudio en la geofísica y determinación es importante para el método gravimétrico y los métodos geofísicos de prospección. La densidad de las rocas se encuentra entre las variables menos variables, o sea, que son las variables que menos cambian en los parámetros geofísicos. La densidad de una roca depende tanto de su composición mineral como de su porosidad, y esta, a su vez, es la causa principal de la variación de densidad en las rocas sedimentarias. Así, en secuencias de rocas sedimentarias, la densidad tiende a aumentar con la profundidad, debido a la compactación, y con la edad, debido a la cementación progresiva. La mayoría de las rocas ígneas y metamórficas tienen una porosidad despreciable, y la composición es la causa principal de la variación de densidad. La densidad generalmente aumenta a medida que disminuye la acidez. Por lo tanto, hay una progresión de aumento de densidad desde el ácido a los tipos de rocas ígneas básicas a ígneas ultrabásicas. Ok, bueno, esto ha sido todo de nuestra parte. Espero que toda nuestra información haya sido clara y concisa. Y para complementar la información hemos introducido un video en el cual se mostrará cómo se realizan las prácticas de prospección gravimétrica para ver si así ustedes obtienen una mejor referencia o aprendizaje y lo puedan captar de una mejor manera. Pues sin nada más que decir, los dejo con el video y espero que les guste. Gracias por su atención. En la programación previa de una campaña de prospección gravimétrica se habrá decidido la densidad de puntos de medida, la cual se refleja en un mallado regular sobre la zona de estudio. Para prospección gravimétrica de detalle, como son las investigaciones arqueológicas, esa densidad se traduce en una distancia regular entre puntos de medida, o lo que es lo mismo entre perfiles. Para posicionar los puntos de medida utilizaremos cuerdas marcadas con dicha equidistancia, reflejando en un croquis la posición de los puntos definitivos.
Por el contrario, en prospecciones mineras rara vez la posición de esos puntos puede lograrse con exactitud, debido a dificultades de acceso o a situaciones anómalas en las posiciones previstas. En este último caso, el levantamiento topográfico de los puntos de medida gravimétricas debe realizarse de forma simultánea, asegurando el correcto posicionamiento de dichos puntos. Tomado este punto como estación topográfica de referencia, el resto de los puntos se posicionarán directamente desde esta estación. A continuación, presentamos el manejo del gravímetro Lacoste Romberg modelo G40. La alimentación de este equipo se realiza mediante batería exterior. Para su transporte, el gravímetro debe llevarse protegido dentro de su contenedor. Antes de comenzar la campaña, comprobaremos que el termómetro ha alcanzado la temperatura de funcionamiento, en nuestro caso 50 grados. Dicha temperatura tarda en estabilizarse, por lo que el gravímetro debe haberse enchufado al menos 6 horas antes de operar con él. El calefactor se inicia automáticamente al conectar la batería del equipo. Una vez ubicados en un punto de medida, colocamos la placa base del gravímetro asentándola en el terreno. Situamos el gravímetro sobre la placa y realizamos una primera nivelación aproximada. Seguiremos con la nivelación precisa del gravímetro por medio de los 3 tornillos de nivelación. Para ello, fijémonos en que uno de los 2 niveles está paralelo a la dirección que forman 2 tornillos de nivelación, mientras que el otro nivel es perpendicular a dicha dirección. En primer lugar, centramos el nivel paralelo girando los tornillos en sentidos opuestos, recordando que la burbuja se desplaza hacia el punto más alto. A continuación, centramos el nivel perpendicular, girando el otro tornillo. Repetimos el proceso hasta conseguir la mejor nivelación posible. Accionamos el conmutador eléctrico, que enciende la luz de lectura del ocular y las luces de los niveles. Liberamos el sistema de medida, girando el bloqueador en sentido de extrógiro sin forzarlo, cuidando de no mover el gravímetro, y nos disponemos para realizar la medida. La medida consiste en compensar el desplazamiento interno que ha sufrido el sensor, hasta llevarlo a un valor de desplazamiento cero, el cual, por razones constructivas, viene determinado de fábrica cuando el fiel se encuentra en una posición 2.9 de la retícula del visor. Para mover la aguja indicadora hacia la parte de mayor valor de la escala, hacia la derecha, el mando de medida se gira en el sentido de las agujas del reloj y viceversa. La aproximación a la línea de lectura debe hacerse de forma gradual, girando el mando de medida en la misma dirección para evitar giros violentos. En el visor paracentrado de lectura externa, de sensibilidad muy superior, apreciaremos fácilmente el movimiento de la aguja indicadora, la cual debe quedar centrada en el visor cuando se alcance la posición correcta de lectura. En el contador, el último dígito debe coincidir con el número del dial que se encuentra frente a la marca de lectura. Ambos corresponden a décimas de unidad. El dial está dividido de forma que puedan leerse en él las centésimas de unidad. Por ejemplo, si los números leídos en el contador son 26543 y el dial está puesto en 36, esto debe ser leído como 2654.36. Anotamos la lectura, la hora a la que se ha obtenido y cualquier observación sobre el punto de medida.
Para realizar la corrección topográfica próxima de cada punto de medida, se halla la cota media de cada uno de los sectores de las 2 primeras coronas de Hammer. Para ello, tomamos la cota en 4 puntos distribuidos uniformemente en cada sector. Para obtener los valores de gravedad en miligales correspondientes a cada lectura del contador, utilizaremos los valores dados en la tabla de calibración con las constantes del gravímetro. Las lecturas y horas de medida en los distintos puntos, junto con las obtenidas en la red de bases para campañas mineras o estructurales, nos servirán para obtener los valores de Bouguer en cada punto y realizar el correspondiente mapa de isolíneas.